Bienvenidos a nuestro estudio de la lección número 6. El título de esta semana es El amor de Dios por la justicia. El versículo que tomaré como base para mi reflexión esta semana es el conocido texto de Miqueas 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos en detalle algunos de los conceptos mencionados en este versículo. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que este versículo es parte de un juicio. Dios está emplazando a su pueblo en una especie de corte, ante una corte, en donde les está diciendo, miren, yo tengo estas denuncias en contra de ustedes, y obviamente en ese marco de juicio, en un marco legal, usará términos que para los escritores bíblicos serán comunes en su práctica de la justicia, en la aplicación de la justicia. Así que el lenguaje que vamos a encontrar aquí tiene que ver con ese contexto, pero por supuesto tiene que ver también con lo que Dios mismo es. De eso trata la lección y vamos a verlo aquí en algunos de estos conceptos. Cuando Dios dice que lo que espera de su pueblo es que se haga justicia, también se podría traducir que practique la justicia, usa un término, uno de los términos que en hebreo se usa para justicia, en este caso es mishpat, que viene siendo un término que aplica a la idea de equidad en un juicio. Es la mishpat que se esperaría aplique un juez, una persona que conociendo las leyes, no solamente las conoce, sino que también las aplica. Las aplica y por supuesto en una situación en donde hay que dictaminar, hay que emitir un juicio, pues esa persona lo hace correctamente, lo hace debidamente. En el texto de Miqueas, en el libro de Miqueas, la palabra justicia es algo que constantemente vamos a encontrar que el pueblo no practica. Por eso es que se le pide eso a Dios. Por eso lo emplaza a juicio. Tú no estás practicando lo que yo esperaría y una primera cosa que espero es la justicia. Sin embargo, en el contraste que hace el profeta, Dios sí practica la justicia. El texto más claro al respecto es Miqueas 7:9. Cuando llegamos a la parte de amar misericordia, es interesante que el verbo amar lo usa el profeta para otra vez hacer un contraste entre Dios y el pueblo, porque su pueblo sí usa o sí practica el amor, sí se usa el verbo amar en el caso de versículos que hablan del pueblo, pero dice que el pueblo amaba lo malo, muestra amor por lo malo, por las acciones incorrectas. Obviamente, Dios no es así. Más bien Dios es misericordioso y en ese concepto que hemos estado analizando en otras lecciones, en la misericordia, esa palabra que es tan amplia, que es tan profunda, ese amor inmerecido que Dios nos tiene, Dios es el único que tiene esa característica en el libro de Miqueas. Así que no hay duda, lo que Dios le está pidiendo aquí a su pueblo es no solamente que hagan las cosas correctas, sino que hagan cosas que Él mismo hace. Él mismo es ejemplo en ello. Y la última parte, que es la que me interesa más resaltar, porque normalmente la leemos de otra forma o la entendemos de una forma que no es exactamente la que quiso decir el profeta, es esta. Mi traducción, la traducción que te sugiero, sería algo parecido a esto: y causándote caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? Que nos obliguemos, que nos causemos, que nos propongamos y entonces nos decidamos a caminar humildemente, pero no ante tu Dios, que es como la Reina Valera dice, sino con tu Dios. El texto en hebreo dice con tu Dios. Y si tomamos esta traducción, vamos a quitarlo de causándote para que sea un poco más fácil de digerir esta frase, y caminar humildemente con tu Dios, esa expresión viene a darle sentido a todo lo demás. ¿Cómo es que un pueblo que ama lo malo, cómo es un pueblo que no es equitativo, que no practica bien los juicios, no aplica bien las leyes, un pueblo que no se parece a Dios en cuanto a ser misericordioso, cómo puede llegar a serlo? ¿Cómo puede puede llegar a parecerse a Dios en estas características? El texto lo dice al final. Cuando tú decidas, cuando tomes la decisión y te encauces a caminar humildemente con tu Dios, se trata de que la relación con Dios va a hacer entonces que se produzcan cambios en nuestra vida. Si esa relación no se da, si esa relación no es estrecha, si esa relación está deteriorada
o de plano se ha roto, lo demás tampoco puede suceder. Causándote caminar humildemente con tu Dios, tiene que ver con caminar con aquel que puede transformarnos, con aquel que si nos pide que seamos parecidos a Él, nos dará el poder para lograrlo si caminamos junto a Él, si caminamos junto con Él. Ahora, el texto de Miqueas 6:8, cuando usa el verbo caminar humildemente, esa expresión es única en la Biblia. No se va a volver a usar esa palabra que se traduce humildemente o con humildad, humillarte, diría la Reina Valera. Esa palabra no se usa en ninguna otra parte de la Biblia. Cuando los estudiosos se ponen a ver cuál sería el origen, qué significa realmente esta palabra o qué más podríamos entender del trasfondo de esta palabra, ellos han llegado a identificar que esta palabra implicaría sabiduría, tiene que ver con tomar decisiones correctas. La mejor decisión, la decisión más sabia que el ser humano puede tomar, y más si estamos emplazados, como en este caso, ante la corte divina, ante la corte celestial que está esperando que hagamos lo mejor y que nos parezcamos a Dios mismo. En ese contexto Dios dice, toma la decisión, cáusate, oblígate, decídete a caminar junto con Dios. Hacerlo con lo que eso implica, de la manera que implica caminar con tu Dios. Hacerlo con sabiduría, hacerlo humildemente, pero es una decisión que debes tomar. Yo puedo decidir querer amar a Dios, puedo decidir dejar de ser injusto, pero recuerda, muchas veces el cristiano, como lo dijera el apóstol Pablo, hace lo que no quiere. Por tanto, todos los días hemos de tomar esta decisión de caminar humildemente con Dios, de tal forma que el Dios que ama la misericordia llegue también a ejercer esos cambios en nuestra vida. Por lo tanto, el amor de Dios por la justicia tiene las siguientes implicaciones. Te sugiero 3. Dios no solo quiere que actuemos justamente, Dios no solamente quiere que actuemos de manera justa, Él espera que lo hagamos, porque si no lo hacemos, tal como lo denuncian los profetas, su ira y su justicia entran en acción. Cuando el pueblo de Dios no actúa como Dios espera, hay consecuencias, hay consecuencias. Y de hecho en los profetas, la consecuencia más específica es el juicio divino. En los profetas es tan malo, es tan negativo ser idólatra como ser injusto. Tener actos o cometer actos de injusticia para Dios, por lo menos en el contexto de los profetas, es tan grave, es tan malo como ser idólatra. Por lo tanto, el amor de Dios por la justicia equivale al amor que tiene por el ser humano. Por eso es que a Él le interesa tanto la justicia, porque Él espera que esa justicia se refleje en nuestro aprecio, en nuestro respeto por los demás, porque Él le da dignidad, Él ama al ser humano y por la dignidad que Él quiere que el ser humano tenga, esperaría que entonces el ser humano viva en una sociedad justa. Y una sociedad justa solamente estará en esas condiciones, será una sociedad de esa forma cuando todos podamos tratarnos con justicia, tomando en cuenta la dignidad que tenemos todos los seres humanos. Y esa dignidad, por supuesto, viene de la naturaleza de haber sido creados por nuestro Dios. El vocabulario de Miqueas 6:8 sobre todo nos está diciendo que no solamente a Dios le gusta que seamos justos, no solamente le gusta que practiquemos las cosas correctamente, lo que a Él le interesa más es que nos parezcamos a Él. Y cuando nos parezcamos a Él, entonces las demás cosas también se van a reflejar. ¿Quieres parecerte a Dios? Sigue caminando junto con Él. Camina junto con Él. Es la decisión más sabia que debemos tomar todos los días.